Y si usted está listo, ponga su vista, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Quiero que le demos prioridad a la palabra de Dios porque es la misma presencia de Dios. Dice así, por favor, 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también la he recibido de mi Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir una vez más a esta tu casa, en la cual tu iglesia se ha dado cita para escuchar tu voz. Yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que pueda ser un instrumento en tus manos para poder emitir tus verdades. Solamente queremos la iluminación de tu Santo Espíritu y que tu palabra, oh Dios, pueda penetrar, tu presencia pueda intervenir en todas y cada una de las vidas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, mis amados. Se pueden sentar, pónganse cómodos, por favor. Gracias. La iglesia de Tiatira. Este es el tema que les voy a compartir. La iglesia de Tiatira, tema número 4 del mensaje de Jesucristo a las iglesias de Asia. Hasta el momento llevamos el mensaje a las primeras 3 iglesias. Éfeso, decíamos, ¿verdad?, que fue una iglesia que se esforzó por mantener una pureza doctrinal. Tenía muchas obras, lógicamente, pero la Biblia dice que dejó su primer amor. La Esmirna, una iglesia fiel, una iglesia perseverante, una iglesia pobre materialmente hablando, pero Jesús la calificó como una iglesia espiritualmente rica, la cual recibió ánimo de parte de Jesús, diciéndole: no temas, iglesia, no temas ante la tribulación que te vendrá. La semana pasada compartimos la iglesia Pérgamo, una iglesia que aceptó diferentes prácticas pecaminosas ante la presión de los ciudadanos de la ciudad, para los que escucharon el mensaje, en donde moraba, dice la Biblia, que ellos moraban en el trono de Satanás por la inmoralidad y por la idolatría que se ejercía en aquella región. Y hoy vamos a tratar el mensaje a la iglesia de Tiatira, una región conocida en la actualidad como Adjizar con H. La ciudad de Tiatira era la más pequeña y la menos importante
de las primeras tres iglesias que acabo de mencionar, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, la región de Tiatira era un centro comercial muy reconocido por su variedad de gremios. Gremios no es tu compadre. Gremios es la gente que se dedicaba al mismo oficio. Entre ellos había gente como panaderos, había artesanos de bronce, había gente que trabajaba en la zapatería, había tejedores, había también curtidores de pieles, entre muchos otros oficios que yo les puedo mencionar. Se dice que antes que esta ciudad adquiriera prestigio, antes de conocerse por una ciudad de un buen comercio, Tiatira tenía una función militar, era como un retén, era un checkpoint, decimos en mi pueblo, por el importante cruces de muchas carreteras que se unían en esa región. Pero poco a poco se fue convirtiendo en un importante centro comercial, adquiriendo fama por su industria para teñir paños. Cuando digo teñir, estoy hablando de un proceso de darle otro color a la ropa. Eso es teñir para las personas que no saben qué significa ese verbo. Toman tela, le dan un proceso para convertirla en un color diferente. Posiblemente en este negocio de teñir telas estaba relacionada con el oficio que desempeñaba una conocidísima mujer que aparece en Hechos 16:14, si quiere abrir su Biblia. Y ahí por favor a Timoteo le pido su asistencia si estamos listos. Hechos 16:14, esta mujer posiblemente estaba relacionada con ese oficio de teñir paños, por lo que leemos ahí en Hechos 16:14. Dice la Biblia que esta mujer fue la primera persona que abrió su corazón al escuchar el Evangelio que Pablo mismo fue a predicarle de una región, vamos a decirlo, completamente diferente, porque en esta ocasión fue la primera vez que penetró el Evangelio, para la gloria de Dios, a las tierras europeas. Recuerden que Grecia es parte de Europa, y Pablo tuvo que hacer un viaje desde Asia, orillas de Asia, para penetrar, a predicar el Evangelio a Europa, un lugar llamado Filipos. Es Grecia, le pertenece a Grecia esa área. Permítanme leerles Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, ahí está, de la ciudad de Tiatira. Ella era originalmente de esa ciudad, esa región Tiatira, solamente que vivía en la región de Filipos. Ella estaba habitando, como quien dice, en tierras europeas. Dice la Biblia algo muy curioso, que adoraba a Dios. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dije algo bien curioso, porque ella aún no había recibido a Jesús como su Señor y su único Salvador. Y había dos maneras que la gente se convertía. Ese es un prosélito, una persona convertida que abrazaba las costumbres, las ideas, la ideología de la religión, de las creencias que se le inculcaban. Ese era un prosélito. El prosélito, vamos a decirlo, el número uno, era alguien que adoptaba las creencias, costumbres o ideologías de la religión, pero este estaba obligado a cumplir todos los rituales o las costumbres fielmente. Ese era un prosélito. Pero también había otro tipo de prosélito, del que estamos hablando ahorita, ahí está, ¿verdad?, en la pantalla, de esta mujer que se decía que era prosélito, no había recibido a Jesús, pero dice la Biblia que aquí, ¿verdad?, en el verso que tenemos aquí enfrente de ustedes, dice que adoraba a Dios. ¿Cómo está eso, pastor? Bueno, les explico, miren. Un prosélito, en el otro lado, era gente que creía en Dios, buscaban para adorarle a Dios, tenían fuertes convicciones hacia Dios, creían en buscarlo en oración, en ofrecerle sacrificios, en darle ofrendas, pero no estaban obligados a cumplir rituales religiosos. El mejor ejemplo es
Cornelio. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos que cuando Pedro fue a predicarle a un hombre llamado Cornelio, este hombre dice la Biblia, ¿verdad? Que era romano, y para un judío era repugnable, era detestable, estaba prohibido que un judío se metiera a la casa de un gentil, es decir, de alguien que no pertenecía al pueblo judío. Para ellos era abominable, para ellos era una ofensa. Pero Dios le mostró en una visión que no le llamara impuro, sucio o inmundo a lo que Dios ya había limpiado. Y estaba hablando lógicamente del corazón de mucha gente que buscaba a Dios, como este tremendo Cornelio que decía la Biblia que era piadoso, era temeroso de Dios, que dice que hacía muchas limosnas y oraba siempre a Dios. ¿Qué hace Dios con esos corazones? Le envía el evangelio, hermanos. Envió a Pedro, Pedro le predica y dice la Biblia que toda su casa se entregó al Señor. El Señor siempre mira la condición de aquí, hermanos, así como lo vamos a compartir hoy. Esos eran los prosélitos, los que tenían fuertes convicciones, pero les hacía falta la verdadera realidad. El cristianismo es una realidad, mis amados. El cristianismo es una experiencia, ¿ok? No es una religiosidad, no es una costumbre, para que usted me entienda. Este hombre, Cornelio, así como Lidia, no abrazaban las costumbres religiosas que la ley ritualista o que la religión exigía. Sin embargo, Dios se dio cuenta que estas dos personas iban en serio. Al corazón contrito y humillado, dijo David en el Salmo 51, Señor, tú jamás desprecias. Dios siempre mira la condición interna. Dios siempre, absolutamente siempre ve lo que hay aquí adentro. Dios se le reveló para entregarle la completa libertad. Llega Jesús a sus vidas. Estos llegan al cristianismo por medio de la predicación del evangelio. Ya no tenían por qué centrarse en el judaísmo religioso. Recuerden muy bien la reprensión que Jesús le hizo una y otra vez a los judaizantes, quienes caminaban, dice la Biblia, que cruzaban mar y tierra para ser prosélitos, es decir, para infundirles mis creencias, para infundirle mi religión, para infundirle mi ideología, y dice Jesús, y convirtiéndolos de esa manera 2 veces más hijos del diablo, porque los estás encaminando a vamos a decirlo, a una religiosidad solamente de obras, y no los estás llevando a la libertad que yo vine a dar, ya que era un afán de enseñarle costumbres y dejar a un lado la gloriosa libertad que hay en el Señor, hermanos. Los aprisionaban, ¿verdad?, con tanto ritual y con tanta obra, pero no les enseñaban a vivir en santidad. Por eso les dijo Jesús, los hacen 2 veces más hijos del diablo. En Apocalipsis 2, versículo 18, yo quiero que notemos una particularidad que tiene Jesús. Miren, cuando Jesús habla, mis amados, habla de acuerdo a la necesidad. Cuando usted va al doctor, el doctor de frente, ¿verdad?, lo ponen ahí en la recepción y le ponen ahí una enfermera y le preguntan, ¿has tenido calentura? ¿Has tenido algún síntoma físico? ¿Te duele aquí? ¿Te duele allá? Para que ellos más o menos tengan una idea de qué tipo de necesidad física tiene usted, qué tipo de enfermedad pudiera usted portar. Bueno, y ellos te van a mandar al departamento correcto, cardiología, si es de aquí del corazón, ¿verdad? Si es del cabello, cabellología, ¿va que sí? Bueno, usted me entiende. Jesús cuando habla, hermano, no tira palabras al vuelo, habla exactamente, él va al grano, a lo que necesitamos. Y cada vez que usted mira palabras como introducción hacia sus iglesias, se las está diciendo por necesidad. Son 7 veces que se presenta ante 7 iglesias, y cada frase que él emite es porque quería curar la condición de esas iglesias. ¿Cuántos quieren ser tocados por el Señor?
¿Cuántos quieren que el Señor entre con ese poderío que tiene su palabra y nos eche una limpiadita? Yo sí la tomo, hermanos. Yo sí la tomo definitivamente. En el versículo 18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, sígame con mucha atención, el Hijo de Dios. Hay doctrinas que enseñan que Jesús no es Dios. Hay doctrinas que cuando al momento, ¿verdad?, de trazar una buena enseñanza, les sobran fichas. Agarran, ¿verdad?, el paso con 20 piezas, por así decirlo, y como su doctrina no es versada, no es exhaustiva o no es ordenada, no es profunda de Apocalipsis hasta Génesis, cuando empiezan a formar sus doctrinas de esas 20 pasos, de esas 20 piezas, les sobran como 5 o 10, hermanos. Esas son doctrinas religiosas, ¿verdad? Muchas de ellas. Hay doctrinas que no aceptan que Dios se encarnó. Hay doctrinas que le sobra la ficha de San Juan 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo, mis amados? Jesús. Le sobran fichas a esas doctrinas. Segunda de Timoteo 3:16 dice la Biblia que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es, Pablo? Dios fue manifestado en carne. Le sobran fichas a esas doctrinas, hermanos. ¿Me entienden? Hay gente que aún no lo cree. Por eso Jesús se presentó como el Hijo de Dios. Así como mucha gente, ¿verdad?, en esa región de Tiatira, es necesario que Jesús personalmente lo vuelva a reiterar. De hecho, esa fue la razón por la cual la religión o el judaísmo religioso, el Sanedrín de Jerusalén de aquellos días de Jesús, dice la Biblia que condenaron al maestro, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no les cabía en su cabeza que Jesús era el Hijo de Dios. Y cuando les decía, tú te haces pasar de Dios, no, hermanos. ¿Qué más prueba queremos? Mateo 26:63, por favor, Timoteo, ayúdame. San Juan 19:7. ¿Qué más prueba queremos? Este hombre ha blasfemado, se está haciendo pasar como Dios mismo. Matémosle. San Juan 10, versículo 33, dijo la religiosidad: tú siendo hombre, ¿te haces Dios? Tiatira tenía gente que tenía el mismo problema. Después sigue con otra mención bastante interesante. Después que dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego. En Apocalipsis 1:18, no tiene que ir ahí, en Apocalipsis 2:18 estamos leyendo, y en Apocalipsis 19, versículo 12, la Biblia vuelve a mencionar que Jesús tiene los ojos como llama de fuego. ¿Y cómo es eso, pastor? En este contexto, esa frase es un simbolismo de un juicio penetrante que descubre lo malo. Esta descripción nos lleva a pensar en la capacidad que el Señor tiene para penetrar en los secretos más escondidos del corazón, hermanos. Sus ojos de Jesús pueden leer todos los motivos, las intenciones, los pensamientos más íntimos de cualquier hombre, hermanos. Delante de Jesús estamos completamente desnudos, aunque tengamos ropa. No sirve de nada aparentar. Para Él nos ve tal y realmente como somos. Él sabe con qué intención le predico yo. Él sabe con qué intención se levanta una ofrenda. Él sabe qué se hace con la ofrenda que se pone ahí. Él sabe por qué predico. Él sabe mis intenciones. Él conoce mi corazón. Él sabe quién me cae más mal de ustedes. Estoy ironizando. Hay muchas personas que pierden su tiempo buscando la lectura de las manos. El palm reading, ¿verdad? Decimos en mi pueblo. Curiosamente, ayer pasaba yo, ¿verdad?, por unas calles de la ciudad de Chicago y volteé a mi derecha y miré por ahí un letrero que decía
lectura de la mano. En la mano no hay nada que se pueda leer internamente, hermanos. Es en el corazón en donde espiritualmente escribimos, guardamos, atesoramos, dijo Jesús, lo bueno y lo malo. ¿De dónde sale, hermanos? ¿De la mano? Sale del corazón. Ahí es, verdad, en donde solo Dios, solo Jesús nos conoce. Todo lo demás es espiritismo y es brujería. ¿Sí se escuchó, verdad que sí? ¿Es espiritismo o es brujería? Quien quiera que se atreva a leerte la mano, la lectura del café o cualquier otro tipo de lectura. Dele mejor una carta en inglés, a ver si se la va a leer. Además, la frase que son sus ojos con llama de fuego, eso también nos recuerda su ardiente ira contra el pecado. Nos preguntamos si tal vez la iglesia en Tiatira solamente estaba preocupada por la mera apariencia de ser alguien de frente del mundo. Y de ahí esta seria advertencia de parte del Señor para recordarles que Él veía realmente lo que eran. A mí me bendice, ¿verdad?, estas frases, porque en estas frases podemos descansar. En estas frases, ¿verdad?, podemos caminar con más confianza, con más libertad. ¿Sí o no, mis amados? ¿Verdad que no necesitamos un radar? No necesitamos que te pongan el celular, ¿no? Por ahí, muchos tienen aplicación, ¿no? A ver por dónde anda mi Jani, no chirres por ahí. ¿Verdad que no necesitamos eso, mis amados? Al fin y al cabo, el que tiene los ojos de llama de fuego, no nos le escapamos en ningún lugar. Dice la Biblia que las tinieblas más densas te son como el día. Él puede ver debajo de la tierra, Él puede ver por encima de los cielos, en cualquier medio ambiente, mis amados. Y gloria al Señor que en el Espíritu lo podemos entender, porque en estas palabras muchos de nosotros podemos descansar. Aunque mucha gente tiembla, ¿no? Y si eres hijos de Dios, qué bueno que tiembles. Pero vamos a temblar con temor y temblor reverente hacia Dios, para honrarlo y respetarlo. Él conoce perfectamente nuestros pensamientos, sabe lo que planeamos, sabe si mis pensamientos y mis hechos verdaderamente le glorifican. Él conoce la condición, si verdaderamente nuestro corazón le honra, le adora y le reconoce. Él en cierta ocasión, ahí en San Juan 2:23, usted que es bien rápido para la Biblia, en San Juan 2:23 al 25, en cierta ocasión dice la Biblia que estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, San Juan 2:23 al 25, dice que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús no se fiaba, es decir, Él no se confiaba de ellos, porque conocía a todos y la necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. ¿A poco no los bendicen esas frases, mis amados? ¿Podemos descansar, sí o no? Por supuesto que podemos descansar en estas palabras. Dice también, ¿verdad?, que ahí en la tercera mención, que sus pies, ahí en Apocalipsis 2:18, que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, varnish, pues, ¿verdad?, para que me entiendan. Un bronce o un cobre blanco resplandeciente y brilloso. De ese bronce hablaban, hermano. Miren, el bronce se utiliza como símbolo de justicia en esta porción bíblica en relación con las demandas de Dios sobre nosotros los hombres. Y esto nos recuerda al altar de bronce. ¿Cuántos han estudiado el altar de bronce o el tabernáculo de Dios? Ahí en Éxodo 27. Puede leerlo, ¿verdad? Y también puede estudiarlo. Hay bastante información que usted y yo podemos adquirir para estudiarlo. Pídale a Dios, ¿verdad?, que le dé la guianza y la iluminación del Espíritu para que comencemos a aprender juntos, porque el bronce, dentro de ese tabernáculo, dice la Biblia, ¿verdad?, que había un altar, hermanos. Había un altar de bronce. En ese altar de bronce se traían los sacrificios para las personas.
¿ok? Y ese altar de bronce, acuérdese que todo lo que estaba dentro de ese templo, como muchas actividades rituales que se hacían en el Antiguo Testamento, eran una representación de Jesús. Bíblicamente se dice tipología, representación de Jesús. Y ese altar de bronce era una representación de Cristo, donde fue su misma vida ofrecida. Acuérdense que Jesús se ofreció en una cruz, hermanos. Él se subió a una cruz, ¿verdad? Abrió sus manos, dispuso sus pies para ser clavado y derramar esa cruz que fue la que espiritualmente nos limpió. Nadie podía entrar al tabernáculo sin antes pasar por el altar de bronce. Nadie podía, vamos a hacer de cuenta, aquí está el altar de bronce, ¿no? Y yo vengo aquí chiflando, ¿no? Y agarro y, hey, ¿dónde vas? Por aquí. La religión sí te saca brechas, ¿sí? Las sectas te sacan brechas por aquí, no, o sea, tú no tienes que morir, no te preocupes. Entra vivo con todo y tu carne. Bueno, eso es la religión y las costumbres. Pero el cristianismo, el evangelio, tienes que pasar por el altar, tienes que creer en quien dio la vida por usted y por mí. Si no, no hay cristianismo. ¿Sí o no? Jesús mismo lo dijo, mis amados, en San Juan 14, versículo 3, cuando dijo, yo soy el camino, San Juan 14, 6, perdón, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, no le hace que te digas obispo o papa, nadie viene al Padre si no es por mí, si no es a través del altar de sacrificio, por así decirlo, la cruz. Lo que la iglesia en Tiatira debía entender es que el Señor, hermanos, no da por buenas todas las cosas. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de muerte, son caminos mortales. A mí me pueden parecer todos excelentes, pero el Señor que miraba todo, Él se estaba dando cuenta que en Tiatira había cosas que no estaban en su lugar y que su juicio sobre ellos se avecinaba si no se arrepienten. Usted leyó ahorita esa frase misericordiosa y no se quiere arrepentir. Imagínate cuánta paciencia nos tiene el Señor, hermanos. Apocalipsis 2:19, por favor. ¿Alguien puede regresar el reloj, por favor? Ya se me va a acabar el tiempo. Y apenas empecé. 2:19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Tiatira tenía obras como la iglesia de Éfeso. Tiatira mostró amor, fue algo contrario a lo que la iglesia de Éfeso había abandonado, el amor. Tiatira era perseverante, exactamente como Esmirna. Tenía la fe que algunos en la iglesia de Pérgamo tenían la fe, ¿verdad? Pero muchos ya la habían perdido. Incluso dice la Biblia que crecía en obras. Tiatira estaba avanzando en el servicio, por así decirlo. Posiblemente a ojos del ser humano lo que estaban haciendo estaba excelente, pero el Señor reconoce que sus obras, ¿verdad? Sus obras postreras, dice la Biblia, que eran muchísimo más que las primeras. Jesús mismo estaba observando un progreso en las vidas de esa iglesia, hermanos. Pero es interesante, ¿verdad? Porque hay muchas iglesias, hay muchos creyentes que comienzan, ¿verdad?, con muchísimo ánimo, pero poco a poco como que se van desinflando. La misma iglesia en Éfeso era un ejemplo, ¿verdad?, de cómo su primer amor cada día, ¿verdad?, se fue diluyendo, se fue disminuyendo, se fue, como quien dice, desbaratándose hasta desaparecer. Y hubo una fuerte crítica para la iglesia de Tiatira. Le dice el Señor Jesús en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Fíjense bien, Primero le dice
reconozco, Tiatira, que tus obras van en aumento. No te voy a discutir al respecto. Estás aumentando en actividades, como quien dice, ¿verdad? Pero tengo unas cosas que no me agradan. Te las voy a decir. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Miren, esta iglesia, mis amados, en medio de su crecimiento, los creyentes estaban tolerando la influencia de una falsa profetisa. Algunos creemos, mejor dicho, me voy a incluir yo también, que el amor exige ser tolerante aún con las cosas que corrompen la vida moral o la vida espiritual de una congregación. Oh, es que aquí tiene que haber amor. No, suavecito, suavecito. Hermanos, hay cosas que tenemos que ser radicales. Tener amor no significa que tenemos que ser tolerantes cuando se están metiendo cosas a la iglesia que están atentando en contra de su salud espiritual. No, hay cosas que no son negociables. No sé si me doy a entender. Hay cosas que no son negociables. El pecado no es negociable, hermanos. Y la inmoralidad sexual, cada vez, ¿verdad?, que llega algo que está atentando en contra del cuerpo, tenemos que erradicarlo. Cristo nos dice de esta manera: cristianos de Tiatira, estás tolerando a una que se está diciendo llamar profetisa. Miren, Jezabel, hay que entender quién es Jezabel en la Biblia. Por eso hay que leer la palabra del Señor. Cuando usted quiera leer todo el contexto de Jezabel, vaya por favor a Primera de Reyes, desde el capítulo 16 en adelante. Yo voy a ir citándole partes bíblicas para que sepan, ¿verdad?, por qué Jesús agarró a esta terrible mujer como un ejemplo. Miren, Jezabel nos habla de un sistema corrupto y seductor muy parecido a lo que físicamente y realmente hizo esta terrible esposa de Acab, rey de Israel. Dice la Biblia ahí en Primera de Reyes 16, versículo 31, que esta mujer era extranjera. Dios les prohibió a los reyes no unirse con mujeres que no eran del pueblo del Señor. Les estoy explicando con peritas y manzanas los jueves. Escuchen por favor o vengan a congregarse, como muchos ya no tienen por costumbre. Esta mujer fue extranjera. Y yo dije el jueves, y lo he dicho muchas veces, el problema no es que yo me case con una china o con una lacia. El problema es que me saquen de la fe. Ese es el problema, mis amados. Ese es el problema. Ya expliqué, ¿verdad?, que hubo gente moabita que incluso le sirvieron, ¿verdad?, fueron parte de la genealogía de Jesús, como lo fue Ruth, moabita, y como lo fue Rahab, la ramera, que fue de Jericó, fue cananita la mujer. Esta mujer, Jezabel, la terrible esposa de Acab, el rey, dice la Biblia en Primera de Reyes 18, vaya anotando nomás, si usted es bien rápido para la Biblia, para su revólver, puede ir bien rápido, Primera de Reyes 18:4 o Primera de Reyes 18:13. Dice, ¿verdad?, que esta mujer destruía a los profetas del Señor e intentó eliminar el culto a Jehová en la casa de Israel, hermanos. También dice la Biblia en Primera de Reyes 19, 1 y 2, no tengo tiempo para ir a los versículos, yo les digo que traigan su libretita para que estudien la palabra del Señor. Dice que se propuso a matar a Elías. Introdujo el culto a Baal en Israel y dice que le daba manutención a los falsos profetas. Primera de Reyes 18, 19 dice que los falsos profetas, 450, comían de la mesa de esta terrible mujer. Eran falsos profetas, adoraban a demonios. De ella misma era dada las fornicaciones y las hechicerías. Segundo de Reyes 9, versículo 22. También tramó el asesinato de Nabot,
utilizando mentiras para quitarle su herencia. ¿Quién es ese Nabot? Descúbralo por favor en Primero de Reyes 21, del 1 al 15. Un tremendo hombre de Dios que fue, verdad, como quien dice, fue víctima de la horrenda condición de esta mujer. En cierta ocasión le dice el rey: oye, Nabot, ¿me vendes por favor tu viña? Es que está aquí cerquita de mi palacio. Véndemela para que me pertenezca todo esto. Y le dijo Nabot: no. Y dice la Biblia que se fue bien triste, que se acostó, puso la cara hacia la pared, como usted comprenderá, bien enojado, y que no cenó. ¿Y saben quién apareció, hermanos? Apareció el cuello. Ah, ¿qué pasó, mi amor? ¿Por qué no comiste? Oh, es que me hicieron una travesura ya, Nabot. Ah, ¿qué pasó? Ah, déjamelo a mí. De esas mujeres dominadoras, hermanas. De esas mujeres que su palabra es la que prevalece en el hogar. No se lo recomiendo, mi amada hermana. Es pura maldición para su hogar. No se ponga en un lugar que Dios no la sitúe. Ese corazón tenía esta malvada mujer, por eso que Jesucristo la comparó, ¿verdad?, con esa terrible condición que se estaba viviendo ahí. Lógicamente era una mujer, no se dice quién es por nombre, pero se dice que estaba enseñando. Además, el casamiento entre el rey de Israel y una mujer impía espiritualmente equivale a casar la religión con el Estado o con el gobierno. Por eso hoy día la religión tiene mucho auge, tiene mucho poder sobre el gobierno, hermanos. Basta con mirar el Vaticano. Haz de cuenta que el Vaticano es Jezabel. No estoy diciendo que sea, estoy dando un ejemplo. Haz de cuenta que Jezabel es el Vaticano y Acab es la religión judía. No sé si me entendieron. Lo vuelven a repetir, por favor, el video. Ya que ella manejaba los asuntos de Israel a su antojo. ¿Y qué sucede cuando se tolera todo esto? Todas las costumbres paganas se meten a la iglesia. Y yo les dije, en ese tipo de cosas no podemos negociar. Hay cosas que se pueden negociar. Oiga, pastor, ¿me puedo congregar aunque use yo un sombrero negro? Ponte un negro, un blanco, un azul y bienvenido. No te preocupes. Pero hay cosas que no vamos a tolerar, hermanos. Vuelvo y reitero, el pecado en la iglesia no es negociable. Ahí de usted si lo está practicando. Teniendo en cuenta todos estos hechos, es claro que la Jezabel de la iglesia en Tiatira era una mujer altamente peligrosa. Pero lo peor del caso es que en la congregación se le estaba permitiendo enseñar, hermanos. Esa es la terrible situación que Jesús, ¿verdad?, recriminó. Ahora, noten que era ella misma que se decía profetisa, El Señor la desenmascaró. El Señor le dice claramente, no es. Dice, pero no es. Estas cartas nos revelan que el mundo espiritual está lleno de mucha falsedad y de muchísima mentira. Ya hemos visto, ¿verdad?, que en Éfeso algunos pretendían ser apóstoles y dice Apocalipsis 2, versículo 2, no lo eran. Dice la Biblia que en Esmirna y Filadelfia algunos pretendían ser judíos, Apocalipsis 2, versículo 9, lo hemos ido así compartiendo, ¿verdad?, vamos a decirlo ordenadamente. Pretendían ser judíos y tampoco lo eran, hermanos. Los cristianos en la Odisea, ya lo leímos, ¿verdad?, ya lo estudiamos, vamos a estudiarlo. Dice que pretendían muchos de ellos ser ricos. Tú dices que eres rico, Apocalipsis 3:17, pero yo te voy a decir tu condición, ¿sí o no? Y ahora esta falsa mujer pretendía ser profetisa, pero era una mentirosa. Versículo 24, por favor, lea conmigo 2:24 de Apocalipsis. Pero a vosotros, estamos ahí, ¿verdad? Bueno, me fui muy lejos, déjeme leerle me quedé en el 20, ¿verdad? Ok, sigo leyendo
Se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ya se lo di con peritas y manzanas, todos los datos de esa peligrosa mujer, que era una mujer que se metió. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero, ¿qué hizo esta mujer, hermano? Dice, no quiere arrepentirse de su fornicación. No quiere. Sigo leyendo. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras, dice la Escritura. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, ahí los quería llevar, porque todo lo que estamos narrando vamos a decirlo, se deducía o se definía como las profundidades de Satanás. Ahorita vamos para allá. Y yo os digo, dice Jesús, no os impondré otra carga. Muy bien, vamos por partes, miren. La palabra en griego profundidades de Satanás, pues usted ya sabe, el enemigo, el contrario. Del griego batus, habla, verdad, de malvados designios, habla de malvadas intenciones, planes y operaciones satánicas. Así lo define el griego batus con H en medio. Los entendidos comentan que como los ciudadanos de Tiatira se dedicaban al comercio, cada uno, ¿verdad?, cada uno que desempeñaba X labor, yo les dije hace ratito, vamos a suponer, aquí hay una compañía de gente que hace sombreros. Bueno, al asociarse como cristiano, ¿ok?, al tú como cristiano asociarte con la compañía que hace sombreros ahí en Tiatira, era obligadamente que tú tenías que, como quien dice, firmar para que participaras de sus fiestas. Y si los que vendían sombreros, la compañía que vendía sombreros, adoraban al dios Sol, por así decirlo, parte del contrato te tenía que llevar a adorar al dios Sol. Y si no lo hacían, iban a ser excluidos del trabajo, del grupo, perdían su posición, perdían su reputación de la sociedad, hermanos, eran objeto de burla, de persecución y, lógicamente, ¿qué sucede cuando alguien no tiene empleo, hermanos? Pasa hambres, pasa mucha escasez. Entonces, ¿verdad?, esta falsa profetisa, metida en la iglesia, fingió tener la solución y les dijo lo siguiente para que lo entendamos. Miren cristianos, yo sé, ¿verdad?, la situación que está aquí en Tiatira, pero para vencer a Satanás tienes que conocerle. Fíjense la terrible doctrina, que parece, muchos dirían amén. Jamás podrás vencer al pecado a menos que conozcas muy a fondo por medio de la experiencia. En pocas palabras, un cristiano debe aprender a unirse a las profundidades de Satanás. Métete, no te preocupes, asiste a las fiestas, comete fornicación y sin ningún problema tú vas a continuar siendo cristiano porque Dios conoce tu necesidad. Incluso vas a poseer más madurez, vas a tener una madurez superior que los demás, vas a tener un conocimiento más alto y vas a ver que las personas te van a entender y no va a pasar nada. Y tú dices, ¿qué? O sea que me estás diciendo que Dios dejó de ser Dios. Bueno, nosotros no hemos vivido algo así, hermanos, pero ¿qué hubiéramos hecho en medio de un contexto tan tremendo? Si ahorita, mis amados, que estamos en medio, ¿verdad?, de una cuarentena, muchos de nosotros no le hemos dado buenas respuestas a Dios. Imagínate que a nosotros nos amenazaran con adorar ídolos, abandonar la fe, con tal de obtener trabajos. Así como lo compartíamos, ¿verdad?, en la semana pasada, que si
que si no eras cristiano no te daban tan fácil un empleo. ¿Qué sería de la iglesia, hermanos, si llegáramos a esos días, que no estamos muy lejos, por cierto? ¿Qué haríamos ya mirando a tu familia que tiene necesidad? Imagínate. ¿Puede usted ponerse a pensar qué haríamos? La Biblia dice, mis amados, que para conocer quién va en serio, no tenemos que andar buscando las profundidades de Satanás o cosas raras para ayudarle a Dios. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3, que tenemos que cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué es, pastor? Dice, la voluntad de Dios es la santificación. No andar buscando brechas para ayudarle a Dios. No andar buscando, ¿verdad?, maneras seculares, ¿no?, o meramente humanas para ayudarle a Dios. Si nosotros nos doblegamos ante el sistema, entonces estamos diciendo que no hay Dios. No es quien sabe más, mis amados. No es quien tiene más gente, no es quien habla más bonito. Es la santidad y la obediencia delante de Dios la que nos va a sacar adelante. Ahora, porque en esos versículos del 21 en adelante, ¿verdad?, que ya leímos, y se los quiero leer una vez más, yo me fui de corridito. ¿Por qué le dijo, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación? Exactamente lo que hizo esta terrible mujer, hermanos. Miren, aquí la palabra cama, del griego kline con K, significa afligir con enfermedad, o muy posiblemente echarlos a un féretro, a una caja de muerto. Esto es literal, ¿eh? Es un juicio directo a los culpables, incluyendo a la desobediencia. Ahora, ¿qué tiene que ver que no se ha querido arrepentir con esta mujer Jezabel? Miren, en los días de Elías, cuando Dios le permitió a Elías orar delante de Israel, porque ahí el asunto era tornarse a Israel, no fueron competencias, no fue Israel versus los demonios, no, los falsos profetas del Baal, no. Ahí se trataba de que Israel reconociera quién era el verdadero Dios y se tornaran de una buena vez a Dios. Por eso el profeta les decía, digan de una buena vez a quién van a adorar, al Dios vivo o a los Baales. Y Elías, ¿verdad?, hizo un altar, le pusieron mucha agua, el sacrificio, ¿verdad?, le echaron muchísima agua, y el Dios que haga descender fuego, ese va a ser el Dios verdadero, ¿verdad? Ahora, ya sabe usted la historia, ¿verdad? Usted es teólogo de la palabra de Dios. Bueno, ¿qué hizo Jezabel, hermanos, a pesar de este tremendo milagro divino, en donde Dios dijo, heme aquí, yo soy el que soy, no hay ningún otro Dios fuera de mí? ¿Qué hizo Jezabel, hermanos? ¿No dice la Biblia que más bien se endureció en lugar de que le dijera a Elías, muchas gracias, Elías, por traernos una vez más a la fe? Perdónanos, sí, perdónalo, mi amor, que le había dicho a su esposo, el rey Acab. No, ¿qué hizo la mujer, hermanos? ¿No dice la Biblia que buscaba a Elías para matarlo? No se quiso arrepentir. Y aquí, ¿verdad?, en Apocalipsis miramos la misma mención. Están en un terrible error y dice el Señor, le he dado chance que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su porneia. ¿Qué significa fornicación o porneia, pastor? Toda actividad inmoral, hermanos. Todo tipo de actividad inmoral. La fornicación y el adulterio, lógicamente, ¿verdad?, cuando hay un ayuntamiento, una unión sexual entre un hombre y una mujer, recuerden, ¿verdad?, que cuando no es por casamiento, dice la Biblia, ¿verdad?, legal, tanto terrenal como de la iglesia, dice la palabra del Señor que hay un peligro, hermanos. Hay un peligro, ¿no? Hay adulterio, puede haber fornicación. Entonces, cuando alguien se une, lógicamente que hay un embarazo, hay fruto, ¿verdad?, del vientre de las madres, ¿sí o no? Y el Señor Jesús incluso amenazó con tratar con los mismos hijos, hermano. Miren, lo tenemos en la Biblia, vamos a decirlo con letras gigantes. ¿Qué hizo el Señor
Cuando Salomón, cuando David mandó a matar a Urías y le quitó a su mujer, ¿qué hizo, hermanos? Dice la Biblia que Dios, fue Dios, hirió a la criatura. Hirió a la criatura. Ahora, ¿qué culpa tiene la criatura, dices tú? Para que vean cómo nuestras malas decisiones nos duelen, o mejor dicho, nos dan en donde más nos va a doler, hermanos. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? En un Salmos, te vendrá lo que más temes, porque Dios no es juguete, hermano, ¿verdad? Y el Señor le dice, ¿verdad?, a esa iglesia, he aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, no dice que el que lee la mano ni el café, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina, es decir, los que no están haciendo ese tipo de herejías y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo, ¿hasta cuándo, mis amados? Hasta que yo venga. ¿Hasta cuándo tengo que santificarme, pastor? Hasta que el Señor venga a traernos. La iglesia tiene que vivir en santidad. En santidad no podemos mirar manifestada la vida de Dios en nosotros, hermanos, ¿verdad? Dice la Biblia en el 26, al que venciere, ¿estamos ahí? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, ahí está, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Salmos 2, versículo 6, si no estoy mal, por ahí pónselos, Timoteo, para que después lo lean. Este es un salmo mesiánico, porque el que va a venir y va a poner orden es el poderoso, Jesucristo, ¿verdad? El que siempre ha sido por todos los siglos. Él va a poner en orden. Él es el que va a someter a todas las naciones, ¿verdad? Jesús dijo, yo me encargo de todo eso. Sigo leyendo. Versículo 28, ¿verdad? ¿Nos quedamos ahí? ¿Quiere ponerse de pie conmigo? Verso 28 de Apocalipsis 2. Y le daré la estrella de la mañana, si puede poner por favor, hermano Julio, música de fondo. Y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué significa esa interesante frase, pastor, de la estrella de la mañana? La palabra estrella, del griego aster, metafóricamente esta frase habla de la persona de Cristo, hermanos. Señala a la persona de Cristo. ¿Por qué? Una estrella, ¿cuántos han visto una estrella en la mañanita? ¿Verdad que alumbra fuertemente, verdad que sí? Bueno, miren, esta es una, vamos a decirlo, metáfora de la vida de Jesús, por la proximidad de la luz de una estrella, ¿verdad? La proximidad que tiene. Estamos hablando de estrella de la mañanita, ya casi al amanecer. La proximidad que tiene esa luz antes, ¿verdad?, de que salga el sol de justicia. En este caso, la proximidad de una estrella a un amanecer, a un nuevo día. Día, ¿verdad?, en que el Señor Jesús va a venir, ¿verdad?, como ese verdadero sol de justicia,
para que finalmente rija, gobierna y administre toda la tierra. Hermanos, la venida del Señor Jesús está bastante cerca. Yo no sé cuántos lo han considerado. El Señor Jesús está a punto de venir a recogernos a la iglesia en medio de las nubes. Y créalo o no, la iglesia en santidad nos vamos a ir, hermanos. Después lo que viene, según el libro de Revelaciones, va a ser bastante duro. Nadie se quiere quedar, hermano. Nadie se quiere quedar a sufrir todo este tipo de cosas. Cristo dijo, ¿verdad?, que todas las congregaciones sabrán que aún los pecados ocultos no pasan por desapercibidos por la cabeza que es la iglesia. Y Él personalmente va a castigar a los que se atreven no solamente a corromper la iglesia, sino enseñarle a la iglesia a corromperse. Ese es el desacuerdo del Señor, mis amados. Y hoy queremos venir todos a reflexión, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Es necesario, hermanos, que preparemos nuestro corazón, porque el Señor en cualquier momento va a aparecer. Y no queremos que tenga reclamos sobre nosotros. Vamos a orar, por favor. ¿Qué le parece? Ponga su Biblia abajo, levante sus manitas en alto. Vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y que su iglesia se comprometa, porque Él, verdad, con sus ojos de llama de fuego escudriña todo nuestro caminar, nuestro proceder, las intenciones. Él las conoce, hermanos. Y vamos a decirle ahí con sus manitas en alto: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón, Señor. Si yo tengo de qué arrepentirme, dígale ahí con humildad, hermano. Señor, tú que conoces mi condición, así como le hablaste a la iglesia en Tiatira, con esos ojos de llama de fuego. Mi Dios, Señor, ayúdame, Señor. Yo sé que esa condición, dile ahí con humildad, dile: Señor, yo sé que esa condición no te agrada. No te agrada, Señor. Tú me conoces y yo sé que no es el pastor. Yo sé que tú me has estado hablando, Señor. Tú me has dicho muchas veces: arrepiéntete. Deja de hacer lo que estás haciendo, ese tipo de cosas agradables. Deja de acercarte al pecado. Deja de llevar al voladero a muchas otras personas. Deja de corromper. Y dice el Señor, y no se quiere arrepentir. Y yo vengo con juicio. Por eso, cuando se estableció ahí la cena en 1 Corintios capítulo 11, Él dijo el Señor: si nos escudriñáramos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Pero por causa de que no nos escudriñamos, entonces viene el juicio de Dios. Por lo tanto, por lo cual muchos están débiles, muchos ya están enfermos y muchos duermen. Muchos han muerto en sus pecados, mis amados. Porque Dios es un Dios santo, y en santidad es necesario que le adoremos. Dice la Biblia que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores Dios busca, hermanos. Dios no quiere que tengamos una religión, mis amados. Dios no quiere miles y miles de obras, porque hay mucha gente que piensa que se va a ganar el favor de Dios con tantas obras. Y la Biblia dice en Primera de Samuel 18, en los versos 21 al 22, se complace tanto Dios en holocaustos y en sacrificios en que se le obedezca. Dice la Biblia que
que como pecado de adivinación y de idolatría es la desobediencia, hermanos. Y como adoración de ídolos es la obstinación. Y esa vida nos aleja del Señor, hermanos. Esa vida nos separa de la comunión con Dios. Y es necesario que la iglesia se purifique. Señor, gracias por hablarnos. Sabemos que estás tú aquí. Sabemos que son tus palabras, porque en donde se predica tu palabra con seguridad, mi Dios, tú nos hablas y tú estás aquí. Porque tu palabra siempre produce vida. Y sé que tú estás produciendo vida en medio de tu iglesia, mi Dios. Por lo tanto, te pedimos perdón y nos arrepentimos. Dile ahí con humildad, hermano, hermana, y queremos obedecerte. Yo quiero la bendición para mi generación, así como lo entonábamos hace unos instantes, que los hijos, los nietos y todas las generaciones puedan ser bendecidos, mi Dios, porque yo quiero la bendición para mi descendencia. Gracias, Padre. A ti la honra, a ti la gloria, mi Dios. Gracias por tenernos esa paciencia. Recibe el poder, recibe el imperio. Tú eres Dios por sobre todas las cosas. Y también recibe un fuerte aplauso. Apláudale bien fuerte si está agradecido, hermano. Padre, gracias, Señor. Es para ti el aplauso, Señor, de parte de tu pueblo. Y gracias por hablarnos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dígale al que tiene a un lado: que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga, hermana.